Mi familia no tenía idea de que me mudé a otro estado hace 10 meses. Hasta que necesitaron que regresara solo para lucir perfecta en la boda. Mi nombre es Dolores y a los 29 años. Han pasado 6 meses desde que me mudé a Oregón. Y nada. Ni una sola llamada. Ni un mensaje. Ni un correo de mis papás. Ni una pregunta sobre a dónde me había ido o por qué terminó mi contrato de renta o por qué la tarjeta de cumpleaños que me mandaron nunca me llegó. Aunque bueno. Tampoco se acordaron de mi cumpleaños. En fin. Si alguna vez te has sentido traicionado por las personas que deberían haber sido tu mayor apoyo, déjame saber desde dónde me estás viendo. Todavía recuerdo ese último día en Arlington. El sol estaba insoportablemente caliente para ser marzo. Y el sudor me corría por la espalda mientras pegaba con cinta las últimas cajas. Jasper levantó una caja llena de trastes de cocina con un gruñido. Mientras Ri doblaba las solapas de mi maleta con la rodilla. Mi departamento de una habitación ya estaba casi vacío para entonces. Solo pilas de cartón y el sillón de segunda mano que ni me molesté en vender. ¿Estás segura de que no les vas a avisar?, preguntó Ray, limpiándose la frente con la manga de su sudadera. Oh sí. Aunque sea un mensaje. Levanté la vista desde donde estaba etiquetando una caja recámara. Para donar. No me han preguntado dónde vivo en 3 años. ¿Por qué les diría que me voy? Ella no discutió. Solo intercambió una mirada con Jasper, quien murmuró: sigue siendo increíble para mí. Para mí no era increíble. Era normal. Esperado. Había sido la extra en el retrato familiar desde que tengo memoria. Callada. Invisible. Aceptable solo cuando era útil. Cayum era el hijo. El centro. La razón por la que la cámara hacía clic. Yo era el fondo. La camioneta de mudanza que habíamos rentado crujió cuando cargamos la última caja. Cerré la puerta con ambamanos. Presioné las palmas contra el metal hasta que hizo clic. Luego me quedé ahí parada un momento, mirando el lugar que había llamado hogar por casi una década. No porque guardara recuerdos, sino porque guardaba silencio. ¿Lista?, preguntó Jasper, dando vueltas a las llaves en su dedo. Asenki. Más que lista. El viaje a Ashland fue largo y callado. Vi el paisaje cambiar afuera de la ventana de la mugre de la ciudad a los bosques de secuoyas. De lo amontonado a lo despejado. Para cuando llegamos a Oregón, algo dentro de mí ya había comenzado a soltarse. Mi nuevo departamento no era nada especial. Un rechámoro. Cocina medio anticuada. Un balcón estrecho con vista a los árboles. Pero era mío. Mío de una forma que nada más lo había sido jamás. Colgué mi propia foto. Acomodé mi escritorio exactamente como me gustaba. Cociné cenas de verdad sin que nadie me interrumpiera o me ignorara. Me levantaba temprano. Me conectaba al trabajo. Regaba las hierbas en la ventana de la cocina. Jasper y Ri me visitaban cada 2 fines de semana. Edith, mi abuela, llamaba cada semana sin falta. Nadie más llamaba. Esa fue la parte que me hacía reír algunas noches. No una risa amarga, sino de esas que suenan huecas en un cuarto vacío. Había desaparecido y nadie siquiera parpadeó. No hasta la semana pasada, cuando sonó el teléfono y el nombre se iluminó. No contesté de inmediato. Solo me quedé mirándolo. Theodore Rhodes. Como si perteneciera a una vida diferente. Contesté al cuarto timbre. Su voz llegó cortante. Irritada. ¿Necesitas venir a casa el próximo fin de semana? Debí haber sabido qué significaba esa llamada. La frialdad en su tono no era decepción ni confusión. Era derecho. Estaba siendo convocada. Y no por mi bien. No pedí detalles. Le dije que tenía planes y colgué antes de que pudiera empezar con su típico sermón de seguimiento. Luego me senté de nuevo en mi escritorio. Miré hacia las montañas cubiertas de pinos detrás de mi departamento. Y sentí ese viejo peso acomodarse sobre mí. No tristeza. Solo reconocimiento. Así había sido siempre. Cuando tenía 8 años. Saqué cuadro de honor por 3ª vez consecutiva. Dejé la boleta cuidadosamente en la mesa de la cocina donde sabía que mi mamá se sentaría con su té. Ella la miró una vez y dijo: muy bien. Cariño. Sin levantar la vista de su teléfono. Esa misma semana, Cayum sacó 6.5 en un examen de matemáticas y aún así pudo escoger la cena. El año en que gané el primer lugar en la Feria Regional de Ciencias, llegué a casa con un trofeo de la mitad de mi tamaño. Mi maestra me había llamado aparte esa mañana y me dijo que debía estar orgullosa. Lo estaba. Quería que ellos también lo estuvieran. En la cena, puse el trofeo en la barra. Mi papá dijo: no hagamos un gran escándalo de esto. Dolores, tu hermano tiene finales. Ese fue el año en que dejé de llevar premios a casa. Para cuando cumplí 17. Sabía que pagaría la universidad yo sola. Entré a una universidad estatal con una beca. Conseguí 2 trabajos de medio tiempo. Y dejé de ir a casa en vacaciones. Era más fácil así.
Más limpio. Me gradué antes de tiempo. Me mudé a un departamento compartido. Tomé cualquier trabajo freelance que pudiera encontrar. Mi currículum creció más rápido que mi vida social. Pero no me importó. El trabajo era algo que podía controlar. El trabajo no me olvidaba en la mesa del comedor. Eventualmente. Conseguí un trabajo con una empresa de ciberseguridad con sede en Seattle. Remoto. Horario flexible. Prestaciones completas. Llevaba ya casi 3 años ahí. Mi jefe decía que tenía talento para desenredar el caos que otros ingenieros pasaban por alto. Mi cuenta de ahorros tenía comas. Mi refri tenía comida de verdad. Mi bandeja de entrada tenía una carta de preaprobación de un banco hipotecario. Tenía 29 años y finalmente estaba pensando en comprar una casa. Nada grande. Solo mía. Así que cuando la voz de mi padre intentó jalarme de vuelta a la obligación. A actuaciones disfrazadas de deberes familiares. No me estremecí. Solo dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para dejar claro que no iba a ir. Necesitas venir a casa el próximo fin de semana. Eso fue lo primero que dijo. Ni hola. Ni cómo has estado. Solo una orden lanzada como si todavía tuviera 18 años y estuviera esperando permiso para respirar. Me recargué en mi silla y miré el techo. ¿Por qué hubo una pausa? Prácticamente pude escucharlo poner los ojos en blanco a través del teléfono. La cena de compromiso de tu hermano. Los papás de Isa quieren conocer a toda la familia. Son muy tradicionales. Por supuesto. No una reunión. No una reconexión. Solo otra imagen que mantener. Una hija de relleno en la mesa para completar la ilusión de familia. No voy a estar ahí. Otra pausa. Más cortante esta vez. ¿Cómo que no vas a estar ahí? Quiero decir exactamente eso, dije. Tengo otros planes. Dolores. Esto es importante para el futuro de tu hermano. Son gente de alto perfil. Se va a ver mal si no vienes. Ahí estaba. Nos va a quedar mal. No como estaba yo o dónde había estado. Solo la imagen. Me mudé a Oregón hace 6 meses, dije. Son vos firma. No voy a volar al otro lado del país para una cena a la que ni siquiera me invitaron hasta ahora. Silencio. De esos que no son callados para nada. Sino cargados como el aire antes de una tormenta. Te mudaste a Oregón sin decirnos. Ustedes no sabían dónde vivía antes. ¿Por qué esto sería diferente? Su voz bajó. Tensa y pesada. ¿Cómo te atreves a mudarte sin decirle a tu familia cuál es tu dirección? Casi me reí. ¿Tú siquiera recuerdas cuál era la anterior? No respondió de inmediato. Y eso me lo dijo todo. Ese no es el punto. Es exactamente el punto, dije. No estás preguntando por qué te importa. Estás preguntando porque ahora es inconveniente no saberlo. Dolores. Así no funcionan las familias. No, Dia. Pero así es como siempre ha funcionado la nuestra. Colgué. Ni siquiera me tembló la mano. Por un momento. Solo me quedé ahí sentada, dejando que el silencio volviera a llenar todo. Luego la pantalla se iluminó otra vez. Llamada perdida. Luego otra. Luego un mensaje de él. De mi mamá. Después de Calum. No respondí ninguno. Solo apagué mi teléfono. Me preparé un té. Y me quedé en el balcón viendo cómo la luz se drenaba del cielo. Para la mañana siguiente. Los mensajes habían pasado de recordatorios a culpa. Y de culpa a amenazas. Para el final de la semana. Había recibido 6 mensajes de voz. Once textos. 2 correos con asuntos como, podemos hablar y la familia debe mantenerse unida. Mi mamá finalmente llamó. Su voz estuvo tensa. Contenida. Como si estuviera intentando sonar cálida sin soltar el guión. Cariño. Esto no es como tú. Siempre has sido tan respetuosa. Tu hermano cuenta contigo. Los papás de Isa son gente formal. Necesitamos mostrar unidad. Unidad, una palabra que no significa nada cuando solo se convoca para los invitados. No voy a ir, dije simplemente. Dolores. No seas difícil. No lo soy. Estoy siendo honesta. Ella suspiró. Frustrada. Es solo una cena. No tienes que quedarte mucho tiempo. Sonríe. Di algunas palabras. Y luego puedes desaparecer otra vez si eso es lo que quieres. ¿Te refieres a como ya lo hice? Otro silencio. Luego colgó. Cayum lo intentó después. Su tono era diferente. Menos autoritario. Más confundido. Mira. No sé qué está pasando entre tú y mamá y papá. Pero no puedes simplemente venir por mí. Casi sentí algo. Casi. Pero recordé todos los años en que él volteó hacia otro lado mientras yo era ignorada. No, Dia. Esta vez no. Al día siguiente. Mi papá volvió a llamar. Su voz ya había soltado toda la pretensión. Si no vienes a esta boda, dijo. Quedas fuera del testamento. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para darle esperanza.
Como si lo estuviera pensando. Luego dije con calma. Con claridad, yo gano más dinero que todos ustedes juntos. Pude escucharlo inhalar como si le hubieran dado una bofetada. Estás mintiendo. Si alguna vez hubieras preguntado sobre mi vida, dije. Sabrías que no lo estoy. No respondió. Solo colgó. Esa fue la última llamada que contesté. Desde ese punto. Vi los mensajes llegar como olas. Primero urgentes. Luego desesperados. Luego enojados otra vez. No respondí ninguno. En lugar de eso. Abrí una nueva pestaña en mi laptop y volví a la página de bienes raíces que había guardado la semana anterior. Todavía estaba ahí. 3 recámaros. Revestimiento de cedro. Espacio para un jardín. La abuela Edith llamó a la mañana siguiente justo cuando el cielo se ponía rosa detrás de los árboles. Ella nunca esperaba permiso. Nunca revisaba si estaba libre. Solo llamaba y yo siempre contestaba. Hola. Cariño, dijo. Con voz firme, con esa mezcla de dulzura y sabiduría. ¿Cómo está el aire allá arriba hoy? Fresco y tranquilo, dije. Como me gusta. Hablamos por unos minutos sobre la lavanda que había plantado en el balcón. Sobre los venados que a veces pasaban detrás del departamento. Luego hizo una pausa. Me pidieron que te llamara, dijo. Sin disculparse. Solo declarando el hecho. Me lo imaginé. Déjà m'adivinar. Convencerme de Wolfer y hacer mi papel. No usaron esas palabras. Pero sí, dijo. Tu mamá ha estado dando vueltas. Tu papá está de mal humor. Están en pánico. Porque me extrañan. Ella dudó justo lo suficiente. Porque los papás de Isa están observando y haciendo preguntas. Me reí entre dientes. Por supuesto. Mi valor finalmente había salido a la superficie. Atado perfectamente a las expectativas de alguien más. No voy a oír. Abuela. Lo sé, digo. Yo tampoco lo haría. Por eso siempre le contestaba. Ella no endulzaba las cosas. No ponía excusas por ellos ni pretendía que el pasado no había sucedido. Recordaba mis cumpleaños. Me mandaba postales de sus pequeños viajes. Preguntaba sobre mi trabajo. Y de verdad, escuchaba las respuestas. Era la única que alguna vez me había mirado directamente y vio más que lo que yo podía ofrecer. Solo quería que lo escucharas de alguien honesto, dijo. No porque crea que les debes algo. Gracias, dije. ¿Estás bien? Lo estoy, dije. Y lo decía en serio. De verdad, me quedé en el teléfono con ella hasta que el té en mi taza se enfrió. Preguntó sobre la casa que estaba viendo y si planeaba pintar las paredes o dejarlas sencillas. Hablamos de muebles y de árboles de higo y de cosas que no tenían nada que ver con obligaciones. Para cuando nos despedimos, el sol ya estaba calentando las ventanas. Y yo ya había abierto la calculadora de hipotecas otra vez. El día de la boda llegó y pasó sin mí. Pasé la mañana en un sendero justo afuera del Parque Litia. Caminando entre árboles altos y flores silvestres de principios de primavera. El silencio allá afuera no estaba vacío. Era ganado. No revisé mi teléfono. No me pregunté qué estaba pasando al otro lado del país. Respiré profundo. Dejé que el viento se moviera a mi alrededor. Y seguí caminando. Cuando llegué a casa esa tarde, había una llamada perdida de la abuela Edith. Le devolví la llamada antes siquiera de quitarme las botas. Hola. Cariño, dijo. Estás disfrutando tu día de montaña. Cada segundo. Ella exhaló lentamente. Bueno. La boda pasó. Esperé. Estuvo tensa, dijo. De esas tensiones que se ven educadas por fuera, pero te dejan el cuello tieso solo de estar sentado en el mismo cuarto. Suena familiar. Ella se rió bajito. Tus papás hicieron todo lo posible por mantener la compostura. Pero tu mamá no podía dejar de moverse inquieta. Tu papá apenas habló. La mamá de Isa seguía volteando a todos lados como esperando a alguien. A mí sí. Y cuando se dio cuenta de que no ibas a venir, preguntó por qué. Cerré los ojos. Dejé que el momento cayera. ¿Qué dijeron? Probaron diferentes versiones. Primero dijeron que estabas enferma. Luego que el trabajo te había llamado urgentemente. Después que estabas viajando por alguna conferencia. Todas mentiras. La mamá de Isa lo supo. Se le notaba en la cara. Presionó más. Preguntó por qué tampoco habías estado en la fiesta de compromiso. Preguntó por qué apenas se había enterado de que existías hace unas semanas. Y al parecer tuvo una conversación privada con tu mamá después de la cena de ensayo. Nadie sabe exactamente qué se dijo. Pero tu mamá salió pálida y callada. Creo que la leyó como libro abierto. Casi sonreí. Y Cayum se veía distraído toda la noche. Seguía revisando la puerta. Nunca sonrió por mucho tiempo. Isa también se veía molesta durante casi toda la ceremonia. No creo que se haya tragado el retrato familiar que intentaban pintar. Me senté en la mesa de la cocina. Dejando que eso se asentara. No por maldad. Solo con esa satisfacción que viene cuando la verdad finalmente alcanza el ruido.
Todavía creen que esto es sobre una cena, dije. Lo sé, respondió ella. Pero los papás de Isa lo vieron. Dolores. El desequilibrio. Las omisiones. El daño. Hablamos otros 10 minutos sobre nada en particular. Después de colgar. Abrí mi laptop y revisé nuevos listados. La casa que había estado viendo seguía disponible. La guardé otra vez por si acaso. Una semana después de la boda. La abuela Edith llamó de nuevo. Estaba en medio de desempacar una caja etiquetada cocina. Frágil cuando el teléfono se iluminó con su nombre. Todavía están hablando de eso, dijo sin necesidad de explicar qué era eso. Los papás de Isa sí. Le han preguntado a Callum directamente ahora por qué no estabas involucrada. Porque nadie te mencionó hasta el último minuto. Porque has desaparecido. ¿Y qué dijo él? Trató de minimizarlo al principio. Pero creo que hasta él está empezando a darse cuenta de que esto no se va a ir así nomás. A la mamá de Isa no le gusta que le mientan. Bajé una pila de platos y me recargué contra el mostrador. El matrimonio ya está agrietándose. Hay tensión. De esa que no se desvanece con una luna de miel. No sentí alegría. No quería que las cosas se derrumbaran para él. Solo me sentí quieta. Como viendo las ondas en un estanque después de tirar una sola piedra. Han empezado a preguntar por ahí, dijo la abuela. Tus papás queriendo saber quién podría tener tu nuevo número. Tu dirección. Hasta a mí me volvieron a preguntar. No le dijiste. ¿Verdad? Por supuesto que no. Les dije que si tú querías hablar con ellos. ¿Lo harías? Exhalé lentamente. Gracias. Están nerviosos, continuó. No solo por ti. Por lo que los papás de Isa puedan hacer. Lo que puedan decir. Lo que esto pueda significar para el futuro de Callum. Están preocupados por controlar el daño, dije. No por mí. Sí, dijo ella en voz baja. Pero están empezando a darse cuenta de que esto no simplemente desaparece. La forma en que te trataron. Dejó marcas. Miré alrededor de la pequeña cocina. Luz del sol en los mostradores. Trapos de cocina nuevos doblados junto al fregadero. Una ventana sobre la estufa que daba a una hilera de pinos. Esto no era solo donde vivía. Era mío. Ellos fueron los que desaparecieron, dije. Solo que no se dieron cuenta hasta que alguien más lo notó. Ella no respondió de inmediato. Pero pude escuchar el orgullo en su silencio. De esos que nunca tienen que decirse en voz alta. Esa noche. Terminé de desempacar la cocina y encendí una vela junto al fregadero. La casa ya se sentía como hogar. Llegó en un sobre blanco simple. Sin dirección de remitente. Pero la letra era inconfundible. La escritura cuadrada y cuidadosa de mi padre. Como si pensara que la pulcritud podía cubrir la historia. Me quedé parada junto al buzón por un largo momento. El sobrepesado a pesar de su peso. No lo llevé adentro. Caminé directo hacia la fogata en el patio trasero. Encendí un cerillo. Y lo dejé caer. El papel se curvó hacia adentro. Se ennegreció. Y luego desapareció en ceniza. Ya sabía cómo terminaba. A la mañana siguiente. Firmé el papeleo final de la casa. Mi nombre en cada línea. Sin aval. Sin condiciones. Solo mío. Jasper y Ri mandaron mensajes sobre vuelos para el próximo mes. Querían ver el lugar y ayudarme a plantar las primeras flores. Ya había despejado una esquina del patio para jitomates y tomillo. Más tarde esa tarde. Y me inscribí en un curso de posgrado en análisis forense digital. No porque lo necesitara. Solo porque podía. Cambié mi número de teléfono esa misma semana. Solo un puñado de personas recibieron el nuevo. Edith. Mi jefe. Jasper. Ry. Eso era suficiente. No más llamadas sorpresa. No más mensajes pidiendo favores disfrazados de obligaciones. No más cenas familiares donde mi nombre era una ocurrencia tardía. La casa estaba tranquila. No solitaria. Solo honesta. 6 meses después. Mi patio trasero estaba lleno de voces y el olor de elotes asados y duraznos a la parrilla. Jasper estaba al mando de la parrilla como si fuera un experimento científico. Ri balanceaba una jarra de sangría en una mano y un montón de vasos desiguales en la otra. La mesa plegable rebosaba de platillos para compartir quiche. Fideos con ajonjolí. Un guisado de apariencia sospechosa que alguien insistió era receta familiar. El golden retriever de un vecino estaba tirado a mis pies. Del otro lado del patio. Marín. La hija de una compañera de trabajo. Me jaló de la manga y me entregó una pulsera de plástico que había hecho con hilo. Ahora eres mi tía, dijo solemnemente. Pero de las divertidas. Acepto, dije. Deslizándola en mi muñeca. Más tarde. Cuando el atardecer se asentó. Alguien que apenas conocía de la calle de al lado, preguntó, ¿tienes familia allá en el este? No dudé. Ya no. Hubo un momento de silencio. Y luego sonreí. Señalando hacia la mesa donde Jasper se reía tan fuerte que había derramado limonada en su camisa.
donde Ri bailaba descalza con una playlist que ni siquiera sabía que tenía. Pero tengo esto, dije. Y lo digo de verdad. Cuando todos se habían ido y el patio estaba tranquilo otra vez. Recogí los platos. Doblé las sillas. Y me paré al borde del jardín con la pulsera de hilo todavía en mi muñeca. Las luciérnagas parpadeaban cerca de la cerca. Mi casa brillaba suavemente detrás de mí. No era perfecta. Era mejor. Era mía. La segunda historia, mis papás decidieron llevarse a mi hermana de vacaciones en vez de a mí. Luego ella terminó por arruinar el viaje y acabó arrestada. Y ahora, por fin, mis papás están viendo cómo es realmente. Yo. Una mujer de 23 años. Tengo una hermana menor. Lisa. De 18. Que honestamente me parece la personificación del mal en este mundo. Durante años hice hasta lo imposible por hacerles ver a mis papás cómo era en realidad. Pero nunca me creyeron. Al menos hasta ahora. Para que se entienda bien. Siempre he tenido una relación medio complicada con mis papás y en gran parte es culpa de Lisa. La adoran porque mi mamá perdió un bebé antes de que naciera Lisa. Algo que le dolió muchísimo. Cuando por fin nació Lisa, la vieron como su milagro. La niña que vino a curarles el corazón. Así que la llenaron de atención y cariño. La pusieron en el pedestal y giraba todo alrededor de ella. Quiero dejar claro que yo sí quería a mi hermana cuando éramos niñas. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que tenía un don impresionante para manipular a todo el mundo. Aunque nadie más lo notaba. Siempre le daba la vuelta a las cosas para salir beneficiada y era buenísima haciéndose la víctima. Me acuerdo que una vez, el día de mi cumpleaños, mis abuelos me regalaron un reloj de bolsillo antiguo que estaba increíble. Mi abuela me dijo que era una reliquia de la familia y yo estaba feliz. Lisa, que claramente estaba celosa, no dejó de insistir en que se lo prestara. Le dije que no. Que era mi regalo. Y aunque trató de convencer a mis papás, no le hicieron caso porque los abuelos me lo habían dado a mí. Esa noche, sabiendo perfectamente que me espantan las arañas, fue y metió una araña en mi almohada para que la encontrara al acostarme. Me desperté sintiendo que algo se me movía por la cara y grité como loca. Mis papás llegaron corriendo preocupados y Lisa se hizo la sorprendida y la buena hermana. Pero después a solas me confesó con una sonrisa súper cínica que ella había puesto la araña para darme una lección. Me quedé helada de ver lo tranquila que estaba. Como si nada. En otra ocasión me gustaba un chavo de la escuela que se llamaba Mark y me armé de valor para invitarlo a mi casa a ver una película. Yo estaba nerviosísima y hasta me puse un vestido bonito. Apenas llegó Mark, Lisa me tiró un vaso de jugo encima del vestido. Muerta de risa. Me sentí súper apenada y tuve que irme a cambiar tratando de hacer como que no pasaba nada. Y para acabarla de amolar, Lisa empezó a contarle a Mark súper vergonzosas de cuando era niña y no nos dejó solos ni un segundo durante la película. Cuando Mark ya se iba, Lisa le soltó una sonrisa burlona y le dijo que seguro podía encontrar a alguien mucho mejor que yo. Mark se fue rapidísimo. Se notaba que estaba incómodo todo el tiempo. No podía creer lo mala onda y calculadora que podía ser mi hermana. Por años les conté a mis papás todo lo que hacía. Pero ellos siempre la excusaban, diciendo que era inmadura o que no sabía lo que hacía. Simplemente no querían ver la realidad. Cada vez que yo me quejaba terminaban diciendo que la problemática era yo y ni me pelaban. Así que mejor dejé de decirles nada. Lisa siguió siendo la consentida y yo que siempre he sido directa. Cada vez me sentía más fuera de lugar en mi propia familia. Por eso me enfoqué en la escuela y logré entrar a una buena universidad. Lo que me ayudó a salirme de la casa y empezar a vivir mi vida. Pero cada vez que regresaba en vacaciones, Lisa se encargaba de dejar claro que le molestaba mi presencia. Ni me hablaba. Ni siquiera quería sentarse cerca de mí en la mesa. Y si yo platicaba con mis papás, me interrumpía. Todo el tiempo buscaba la manera de incomodarme y hasta se metía con mis cosas para pedirlas prestadas. Pero las rompía o las perdía. Mis papás nunca le decían nada. Solo nos pedían que nos lleváramos bien. Por eso empecé a buscar cualquier razón para no regresar a casa en vacaciones y prefería quedarme con amigas de la universidad. La verdad, a mis papás ni les importaba mucho. Decían que era porque yo quería ser independiente y ya. Cuando Lisa terminó la prepa, no le alcanzó el promedio para entrar a una universidad. Así que se metió a una escuela comunitaria y nunca tuvo que salirse de la casa. Yo. Mientras tanto, trabajo en una empresa internacional en San Francisco y la verdad estoy muy contenta. A veces hablo con mis papás. Pero casi no voy de visita y con Lisa. Ya no tengo ninguna relación. Ahora sí. A lo que voy. Hace poquito a mi papá le dio un infarto fuertísimo. Casi se muere. Por suerte, la libró y lo internaron en el hospital. Mi mamá me habló en cuanto pasó y compré mi vuelo para ir a estar con ellos. Los doctores le recetaron un montón de medicinas y le dijeron que tenía que hacer ejercicio. Desde que salió del hospital, mi papá anda muy sentimental y dice que quiere pasar más tiempo con la familia. Que se siente afortunado de seguir aquí.
Entendí perfecto su deseo y por eso me quedé unos días más en la casa. Como mi trabajo es remoto, no hubo problema. Pero noté que a Lisa le caía pésimo que yo estuviera ahí. Hice todo por evitarla porque ya estamos grandes y no era momento de pelear. Sobre todo después de lo que pasó con mi papá. Un día, en el desayuno, mi papá propuso que nos fuéramos todos juntos de vacaciones. Que ya hacía mucho que no lo hacíamos en familia. Al principio dudé. Pero como sabía lo mucho que significaba para él, acepté. Lisa, por su parte, ni ganas tenía. Pero no le quedó de otra. Mi papá se encargó de todo. Compró los vuelos. Reservó el hotel y yo hasta pedí mis días en el trabajo con anticipación para poder disfrutar de verdad. Pero llegando al aeropuerto, resulta que mi boleto había sido cancelado. Mi papá y yo estábamos sacadísimos de onda. Él juraba que había pagado todo. Revisamos los boletos y de los 4, el único cancelado era el mío. Como por arte de magia. Mientras trataba de descifrar qué había pasado, volteé a ver a Lisa y vi su típica sonrisita malvada. Era la misma cara de siempre cuando le salía alguna de sus jugadas sucias. En ese momento caí en cuenta de que había sido ella quien canceló mi boleto. Seguramente desde la computadora de mi papá. Empecé a gritarle mientras seguía ahí parada, sonriéndome como si nada. Señalé a mis papás que todo era cosa de Lisa. Porque desde el principio no quería que yo fuera al viaje familiar. Pero en vez de creerme, mi mamá desechó mi versión y me soltó. Tu hermana jamás haría algo así. Luego me dijo que dejara de estar celoso de mi hermana menor y que seguro la cancelación del boleto había sido una coincidencia increíble. Mi papá también trató de justificar la situación diciendo que quizá había sido un error de la aerolínea y que no debía culpar a Lisa. Me sentía totalmente frustrado porque mis papás ni siquiera podían imaginar que su hija consentida estuviera detrás de todo este lío. Ya no había nada que pudiera hacer. El boleto ya estaba cancelado y no había más vuelos ese día. Aunque podía intentar volar al día siguiente. La verdad, no me emocionaba nada la idea de regresar a casa. Comprar otro boleto y viajar solo. Se suponía que era un viaje familiar. Además, no me hacía gracia tener que compartir cuarto con Lisa. Yo esperaba que con el tiempo hubiera madurado. Pero si de verdad fue ella quien canceló mi boleto, no podía evitar pensar que otras cosas tendría planeadas para arruinarme el viaje. Mi papá al principio dudó y hasta sugirió que todos regresáramos y planeáramos otro viaje después. Pero enseguida empezó a decir que tenía años sin vacaciones. Mi mamá estuvo de acuerdo y me soltó. Tú siempre viajas por trabajo. Así que no te vas a perder de mucho si no vas. Sus palabras me dolieron. Sentí que esperaban que yo mismo les dijera que siguieran sin mí. Les dije que se fueran si querían y aceptaron de inmediato. Aunque no quería que el dinero de los boletos y habitaciones se desperdiciara. Me pegó ver que no les importaba si iba o no. Me quedó clarísimo que no les molestaba irse de vacaciones en familia siendo solo 3. Así que me quedé ahí solo en el aeropuerto viendo cómo mis papás y Lisa se iban felices a sus tan esperadas vacaciones. Decidí regresar a mi depa en San Francisco. No tenía ganas de pasar ni un día solo en la casa familiar. Traté de dejar atrás todo el asunto y mejor disfrutar los días libres que ya tenía pedidos en el trabajo. Me reuní con amigos que tenía tiempo sin ver y me la pasé leyendo. Convirtiendo mi descanso en unas vacaciones en casa. Durante el viaje, mis papás de vez en cuando me hacían videollamadas y se notaba lo bien que la estaban pasando sin mí. Como si mi ausencia no cambiara nada. No es que estuviera destrozado por perderme las vacaciones. Pero no podía evitar sentirme excluido. Era otro recordatorio más del favoritismo que siempre ha habido en mi familia. Esperaba que algún día se dieran cuenta de quién es en realidad Lisa y parece que al final se cumplió mi deseo. Unos días después de que se fueron, desperté con varias llamadas perdidas de mi mamá. Preocupado por la salud de mi papá. Le regresé la llamada de inmediato. Pues what? Contestó. Pero estaba súper angustiada. Le pregunté si todo estaba bien y me explicó que había pasado algo gravísimo. Resulta que empezaron a notar que los medicamentos esenciales del corazón de mi papá estaban desapareciendo poco a poco. Era una situación muy delicada porque él no podía dejar de tomarlos con lo frágil que está de salud. Y además estaban en otro país donde no sabían si podrían conseguir el mismo medicamento. Buscaron por todos lados en su cuarto. Pero nada. Mi mamá fue al cuarto de hotel de Lisa, que estaba junto al de ellos, para pedirle bloqueador solar mientras Lisa no estaba. Y para su sorpresa, encontró todas las medicinas desaparecidas guardadas cuidadosamente en el buró de Lisa. Fue un susto horrible y en cuanto las vio, le habló a mi papá. Él entró corriendo y ahí estaban todos los medicamentos que habían faltado los últimos días. Supongo que fue ahí cuando al fin se dieron cuenta de que su adorada hija, la supuesta niña milagro, había puesto en riesgo la salud de mi papá. A propósito, mi mamá me llamó con la voz temblorosa para preguntarme si debían enfrentar a Lisa sobre esto. Les pedí que no dijeran nada hasta regresar. Que era mejor darse un tiempo para procesar lo que sentían y juntar pruebas antes de enfrentarla con la verdad.
Sabía que hablar con Lisa en ese momento no iba a servir de nada porque es experta en manipular y seguramente inventaría cualquier excusa para zafarse. Pero algo debió pasar esa noche y mis papás terminaron encarando a Lisa. Muy tarde recibí una llamada de mi papá con la voz hecha un lío avisándome que Lisa estaba detenida. Me quedé a un shock. Me contó que Lisa hizo un berrinche tremendo cuando le preguntaron por los medicamentos. Empezó a lanzar cosas y a gritar insultos. Sobre todo contra mi papá. Reclamándole que me hubiera comprado un boleto cuando según ella. Yo nunca debí ir. Les amenazó con darles una lección si seguían teniendo contacto conmigo. Como no se calmaba y la situación se salió de control. Alguien del hotel llamó a la policía, y cuando llegaron los oficiales, Lisa los insultó y se negó a tranquilizarse. Así que se la llevaron arrestada. Después de 24 horas saldría. Pero mis papás no podían hacer nada. Como ya no aguantaban estar ahí y solo querían regresar después de que soltaran a Lisa, intentaron cambiar sus vuelos. Pero todo se les vino abajo cuando se dieron cuenta de que sus pasaportes y carteras habían desaparecido. Resultó que Lisa había tirado o escondido los pasaportes y por ahora estaban varados en un país extranjero sin documentos ni dinero. Creo que esta fue la primera vez que mis papás empezaron a ver a mi hermana como realmente es. Mi mamá, que siempre la defendió a capa y espada. Ahora me estaba rogando ayuda porque no tenían dinero ni documentos para salir de ahí. Estaba abrumada. En shock y destrozada al descubrir la verdadera naturaleza de su hija angelical. Les dije que no se preocuparan. Que les mandaría dinero por Western Union. Pero que primero tenían que encontrar los pasaportes para poder volver a casa. Yo estaba seguro de que Lisa no los había tirado. Por fin. Mis papás se dieron cuenta de que yo siempre había dicho la verdad sobre las locuras de mi hermana y ahora hasta me agradecían por ayudarles. A pesar de que no me llevaron al viaje. Me pidieron disculpas por su actitud. Por más que una parte de mí quisiera perdonarlos. No puedo evitar sentir ese resentimiento por todos los años en los que me hicieron a un lado y prefirieron a mi hermana. Entonces, ¿será que soy mala persona por no querer perdonar a mis papás, solo porque ahora, después de que vivieron en carne propia lo que se siente, regresan a rogarme que los perdone por haberse ido de vacaciones sin mí? Actualización 1. Todos los días me llaman para contarme cómo van las cosas y cada vez me siento más ansioso por la situación. Resulta que después de que Lisa salió de la cárcel al día siguiente, mis papás la amenazaron con volver a llamar a la policía, si no le regresaba los pasaportes. Al no tener opción, Lisa terminó confesando dónde los había escondido. Cuando regresaron a la casa, mis papás la encararon y le dijeron claramente que tenía que empacar sus cosas e irse porque ya habían llegado a su límite, y por fin veían quién era en realidad lo manipuladora y dañina que podía ser. Hasta llegaron a pensar que podría volver a poner en riesgo la salud de mi papá si le robaba sus medicinas otra vez. Eso provocó otra pelea a gritos entre Lisa y mis papás. En medio del pleito, Lisa les gritó de todo, desahogando su coraje y resentimiento. Les reclamó que no quería compartirlos conmigo y que la habían hecho llegar al límite cuando me invitaron al viaje. Decía que debían de heredarme y que ella sola era suficiente para los dos. Fue en ese momento cuando mis papás por fin se dieron cuenta de la magnitud de sus celos y de cuánto resentía mi lugar en la familia. Aunque trataron de tranquilizarla, Lisa seguía gritando y en su desesperación los amenazó diciendo que iba a ir por todos lados. Diciendo que de niña la maltrataron y no la cuidaron. Acusándolos básicamente de ser malos padres. Luego les advirtió que si seguían pidiéndole que se fuera, iría a la policía a inventarles cargos. Eso de verdad asustó mucho a mis papás. Porque una mentira así podría arruinarles la reputación. Sobre todo siendo doctores reconocidos en la comunidad. Nada más de imaginar que todo lo que han construido se venga abajo por una mentira. Los tiene muy angustiados y se sienten atrapados. Estos días Lisa no deja de hacerles la vida imposible. Cuando se enteró de que ahora me hablan más seguido, se puso furiosa y hasta rompió platos del coraje. Encima sigue robándoles las llaves del carro y escondiéndolas. Complicándoles la ida al trabajo todos los días. Esta noche mi mamá me marcó llorando después de otro mal rato en la cena. Lisa armó un escándalo porque quería que mi mamá le cocinara. Pero como mi mamá venía cansada y no quiso, Lisa se desquitó rompiendo muebles por toda la casa. Luego se encerró en su cuarto y puso la música tan fuerte que mis papás no pudieron dormir. Todo va de mal en peor y ya les está pegando mucho en lo emocional y lo mental. Cada vez me preocupa más lo que pueda pasar. Aunque yo quería que mis papás vieran cómo es realmente Lisa. Ahora temo que pueda ponerlos en peligro de verdad. Ni siquiera puedo regresar a la casa porque eso podría detonar otra bronca más fuerte. Estoy tratando de convencer a mis papás de que busquen a un abogado para que por fin puedan ponerle fin a este infierno. Yo veo que la vía legal es la mejor opción para que recuperen su tranquilidad y su casa. Actualización 2. Arrestaron a Lisa. Tal como muchos lo veían venir con todo lo que hacía. Era cuestión de tiempo. Una noche se le fue encima a mis papás con un cuchillo durante una pelea y, muertos de miedo, no les quedó más que llamar a la policía. Los oficiales llegaron y se la llevaron por agresión. Ya bajo custodia.
Mis papás vieron claro que era momento de buscar una solución definitiva y hablaron con un abogado, quien les explicó cómo podían desalojarla legalmente. Le entregaron un aviso formal diciéndole que tenía que irse, aunque sabían que no era nada fácil. Pero era necesario para su seguridad. No querían meterla a la cárcel ni nada. Solo querían que se fuera. Así que pagaron su fianza y le dieron la notificación oficial con fechas y razones bien claras, asegurándose de hacer todo conforme a la ley para que Lisa no pudiera impugnarlo. Después fueron al juzgado con el abogado para comenzar la demanda de desalojo. Fue durísimo para ellos llevar a su propia hija a juicio y se sentían tristes, culpables y sin salida. Al final, el juez ordenó oficialmente que Lisa debía dejar la casa y si no lo hacía por las buenas, tendrían el derecho legal de sacarla. Lisa se va la próxima semana y por fin mis papás van a poder respirar tranquilos, sabiendo que ya dieron el paso para recuperar su casa y su paz. Ha sido un proceso muy duro, pero tienen fe en que cuando Lisa se vaya todo va a mejorar. He estado en contacto con ellos durante todo este tiempo y planeo traerlos unas semanas a San Francisco conmigo para que puedan descansar, relajarse y dejar atrás, aunque sea un poco todo el estrés que les causó Lisa. También será una oportunidad para convivir y apoyarlos en lo que necesiten. Actualización 3. He recibido cientos de comentarios en la publicación y me ha llevado tiempo leerlos todos. Muchos me han sugerido que consideremos que Lisa vea a un especialista por si hay un problema de salud mental detrás de todo esto. Pero como ya es adulta, no podemos obligarla a hacerse un chequeo, si no quiere, por sus arranques violentos. No queremos presionarla más y empeorar las cosas. Como mencioné antes, mis papás ya están conmigo en San Francisco. Vinieron a pasar unos días y tratar de recuperarse después de todo lo que vivieron estos meses. Ayer en la tarde, sentados en la mesa de mi depa, mis papás empezaron a abrirse conmigo con una humildad y arrepentimiento que se notaba en su voz. Me dijeron que durante todos esos años no vieron cómo era realmente Lisa y me suplicaron que los perdonara. Mi papá me pidió disculpas por no haberme hecho caso antes. Aceptó que nunca esperó que Lisa fuera así y que no supieron ver la verdad detrás de su fachada tan encantadora. Mi mamá estuvo de acuerdo y reconoció el error tan grande que cometió al minimizar todo lo que yo decía sobre Lisa todos estos años. Su voz temblaba del dolor al darse cuenta de cómo me fallaron por siempre favorecerla a ella. Les hice saber que realmente valoraba que se hubieran animado a dar el primer paso para pedirme perdón. Les compartí varios recuerdos muy dolorosos de todos esos años de tormento que viví por culpa de las acciones de Lisa. Mis papás me escuchaban visiblemente impactados y conmovidos al darse cuenta de todo lo que había tenido que pasar. Solo reconocieron el dolor que sufrí y lamentaron profundamente la soledad que sentí en mi propia familia. Me confesaron que su favoritismo por Lisa les nubló el juicio, pues nunca imaginaron quedar embarazados de ella y siempre la vieron como su bebé milagro. Con la voz llena de sinceridad, me rogaron que los perdonara por todos esos años. Para mí fue un momento agridulce porque durante mucho tiempo necesité escuchar ese reconocimiento de su parte. Aunque no fue la forma ideal de reparar nuestra relación, sí marcó un antes y un después, y trayendo la honestidad y claridad que tanto faltaban en la familia. Por primera vez en años estábamos reconociendo de verdad los problemas que nos habían afectado. Les dije que iba a necesitar tiempo para volver a confiar en ellos y todos estuvimos de acuerdo en que trabajaríamos juntos en ello. Por ahora, planeo aprovechar al máximo el tiempo que tengo con mi familia mientras están aquí conmigo los próximos días. Actualización 4. Conforme pasaron los días, mis papás y yo estuvimos más tiempo juntos paseando por las calles tan animadas de San Francisco, disfrutando comidas tranquilas y simplemente valorando el estar juntos otra vez. Ha sido todo un proceso volver a conectar y reconstruir los lazos que se desgastaron por tantos años de favoritismo y negación. Entendí que la decisión de buscar refugio conmigo no fue solo para alejarse de Lisa, sino también por el deseo de reconstruir la familia que casi perdieron. Ellos necesitaban empezar de nuevo y yo también. Desde entonces, hemos platicado sobre qué hacer con Lisa. Ella está quedándose en casa de una amiga y no podemos simplemente hacerla a un lado, por mucho que haya complicado nuestras vidas. Como papás sienten una responsabilidad muy grande por su hija. Aunque sus acciones sean difíciles de perdonar, aceptamos que su comportamiento quizá no sea solo por mala actitud, sino que podría haber algo más profundo. Queremos ver la posibilidad de una evaluación de salud mental para entender mejor qué le pasa. Sin embargo, como Lisa ya es adulta, no podemos obligarla. Así que pensamos en la mejor forma para animarla a que busque ayuda por sí sola. Mis papás planean buscarla cuando regresen a casa para ver si está dispuesta a hablar. Yo prefiero no contactarla porque ella todavía me guarda mucho rencor y quiero evitar que la situación empeore. Sobre todo por su estado emocional. Considerando lo que ha pasado antes con los episodios de agresión y violencia, les recomendé que la vean en un lugar público donde sea más fácil que controle sus emociones. Nuestro objetivo es que Lisa logre entender cómo vemos nosotros las cosas y, sobre todo, que sepa el cariño y la preocupación que tenemos por ella. No se trata de encontrar responsables, sino de unirnos como familia para enfrentar juntos los problemas que tanto nos han afectado.